los planteamientos de inconstitucionalidad que se hicieron en el recurso se referían a varios artículos del Tratado de Libre Comercio, lo que tenían que ver algunos de ellos con dos principios que establece el CAFTA, uno referido al principio de trato nacional y nación más favorecida, que implica tratar igual a estados desiguales, como en el caso de Estados Unidos y El Salvador, que a nuestro juicio violaba el derecho a la igualdad que establece la Constitución. También se planteó en este recurso de inconstitucionalidad que el CAFTA obliga a los países firmantes a eliminar los aranceles. A nuestro juicio es una potestad que le compete a la Asamblea Legislativa según el artículo 131 de la Constitución. Y también se planteó que el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, contiene en su capítulo 1, el artículo 1, un principio de que el tratado va a estar por encima de cualquier otro tratado que haya firmado los países que están en el CAFTA. A nuestro juicio eso violenta el protocolo de Tegucigalpa, que se fue firmado por los países centroamericanos, en el sentido de que todos los tratados de integración centroamericana firmados por los estados tienen prevalencia sobre cualquier otro tratado. En cambio el CAFTA dice que el CAFTA va a estar por encima de cualquier otro tratado. Entonces ahí hay una contradicción que nosotros planteamos respecto del artículo 89 y 144. Celebramos que la Sala de lo Constitucional haya admitido una parte del recurso que presentamos el 1 de marzo del año 2007. Se ha desestimado una parte importante de nuestra justificación al carácter inconstitucional del CAFTA. No obstante, ha sido admitido algunos artículos que son fundamentales en la medida en que atraviesan de manera completa el Tratado de Libre Comercio. Uno de ellos es trato nacional y trato de nación más favorecida. Como ya decía el licenciado Ábrego, a través de ese principio de trato nacional, el Estado salvadoreño está en la obligación de otorgar a las empresas estadounidenses un tratamiento por lo menos igual o superior al que le otorga a las empresas salvadoreñas. Y eso deja a las empresas salvadoreñas en una franca discriminación, de hecho, por la enorme asimetría que existe en las capacidades competitivas de las empresas salvadoreñas respecto de las estadounidenses. Hay un punto también sensible en este recurso que ha sido admitido y tiene que ver con el capítulo 10, que es el capítulo de inversiones. En ese capítulo de inversiones hay una cláusula, que es la cláusula de inversionista Estado. Esa cláusula le da a las empresas estadounidenses la potestad de llevar a juicio ante tribunales corporativos en Washington, que es el CIADI, o el CNU-DMI en Ginebra, Suiza, al Estado salvadoreño, cuando a juicio de la empresa estadounidense, una política pública del gobierno salvadoreño afecte las ganancias o las expectativas de ganancia de esta empresa estadounidense. Este señalamiento ya cobró cuerpo a través de dos demandas concretas que Pacific Rim y que Commerce Group han interpuesto ante este tribunal en Washington por 77 y 100 millones de dólares respectivamente contra el Estado salvadoreño, argumentando violación en el marco del capítulo 10 del capítulo de inversiones del CAFTA. El CAFTA entró en vigencia en febrero del 2006. El CAFTA fue vendido, promocionado, firmado y ratificado, violando los intereses del pueblo salvadoreño. 4 años después del CAFTA, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde está el desarrollo que tenemos? ¿Dónde está el acortamiento de la brecha comercial? ¿Dónde están las menores importaciones y las mayores importaciones? ¿Dónde están la generación de empleos? En buenas cuentas, ¿dónde está el mejoramiento de la calidad de vida de la gente? ¿Dónde están las pupuseras que salían en la televisión que iban a ir a vender pupusas a los Estados Unidos? O los sembradores de frijol que iban a vender frijol a los Estados Unidos. Es decir, toda esa demagogia barata que impulsó Paco Flores, que impulsó Saca en su gobierno, se ha derrumbado. Y hoy se comprueba que los tratados de libre comercio eran lo que nosotros dijimos, instrumentos de una política neoliberal que
que está fracasando de una manera bastante abierta en todo el mundo y particularmente en El Salvador. El neoliberalismo es la causa de la crisis económica que tenemos en nuestro país y los TLC son instrumentos de esa política neoliberal. En buenas cuentas, para nosotros saludamos que la Corte haya aceptado nuestra demanda de inconstitucionalidad. Vamos a seguir argumentando de tal manera que la Corte tenga los elementos probatorios de que el TLC con los Estados Unidos viola la Constitución de El Salvador. Pero también llamamos al nuevo gobierno, al gobierno de Mauricio Funes, para decirle de que hay que abortar el proceso con Canadá. Nosotros casi no vendemos nada a Canadá. ¿Y por qué el interés de un TLC con Canadá? Porque es el interés de las empresas mineras. Y ya Raúl decía de que para lo que ha servido el TLC es para que Pacific Rim enjuicie al Estado salvadoreño por 70 millones de dólares y para que Commerce Group enjuicie al Estado salvadoreño por 100 millones de dólares.